momento. Vamos a orar. Los tiempos no son tan lindos, mi amado. Y lo único que podemos hacer es, mira, cada vez que tú oras le estás dando un batazo a Satanás. Pero si no dejas de darle batazos, va a venir y él va a traer un tanque. ¿Y qué va a pasar con tu bate y un tanque? Pues hay que levantar el escuadrón, ¿verdad? Así que, mi amado, vamos a orar. Levanta tus manos. No sé cómo te esté cayendo lo que te estoy diciendo, pero sí sé que el Señor puede restaurarnos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, hoy queremos pedirte, ayúdanos, Señor, a alcanzar a uno más para Cristo, para que se cumpla tu promesa cuando declara: ensánchate, ensancha las estacas, extiende las cortinas. Señor, lo hemos hecho, ahora aquí están nuestras manos para alcanzar a uno más para Cristo. Nos abandonamos en tus manos y te rogamos, obra, Señor. También, Padre, desde ya juntos te pedimos, prepáranos físicamente, emocionalmente y espiritualmente para el tiempo del ayuno, Señor. Pero también, Padre, nosotros entendemos que nos llamaste a un liderazgo comprometido. He aquí mi vida, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero comprometerme en tu casa, Señor. Quiero orar, Señor, y ver la manifestación de tu gloria en mis hermanos. Tú nos alcanzaste con un propósito, el cual es eterno. Por tanto, hoy nos rendimos a ti, Señor. Y también te rogamos, Padre, abre nuestros ojos, danos discernimiento para ver venir al enemigo y mantenernos siempre en guardia, para ser ese atalaya, Señor, para ser ese centinela, Señor, y ver cuando venga el enemigo, Padre, y poder anunciarlo al pueblo y juntos, Señor, podamos pelear la buena batalla, porque sabemos que el poderoso está de nuestro lado. Te damos gracias, Padre bendito y eterno, y te pedimos hoy, únenos, Señor, en Cristo. Únenos a través de la sangre del Cordero. Y hoy, Padre, es atado y sometido todo espíritu, Señor, de destrucción, de traición, y es echado fuera. En el nombre de Cristo, somos uno en ti, Señor. Y te glorificamos, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dale palmas al Señor, mi amado. Gracias. Toma tu asiento, vamos a comenzar. Bueno, pues empecemos, mis amados. Y yo le he puesto como mensaje, como tema a lo que hoy vamos a compartir: los lugares altos. Vamos, diga conmigo: lugares altos. Yo sé que todos hemos leído parte de la Escritura, pero antes de entrar ahí, me encantaría escuchar a dos o tres que me platiquen. ¿Qué recuerdan de la palabra cuando declaramos lugares altos? A ver, díganme, por favor. Altares. Altares, perdón. Su pasado. Ok, ¿qué más? Desagradable. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos, muy bien. Bueno, pues continuando con lo que estuvimos platicando de la oveja perdida, de la oveja descarriada, ¿te acuerdas? Que el Señor deja las 99 y va por los montes hasta encontrarla. ¿Te acuerdas que platicábamos eso? Quiero retomar un poco esto y profundizar en los lugares altos, porque esto está muy alto. Y quiero que me acompañes primeramente al segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso 16. Y vamos a hacer una oración. Padre bendito, por favor, usa mis labios
para que pueda compartir tu palabra de manera sabia. Abre los oídos y el entendimiento de mis hermanos, a manera, Padre, de que ellos puedan recibir el mensaje y llevarlo a la práctica. Espíritu Santo, toma tu lugar. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra en 2 de Crónicas 18:16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Eso está muy intenso. Vuelvo a repetir. He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Qué palabra tan fuerte y horrorosa. Y vamos a explicarla. Este es el perfecto ejemplo, mi amado, de una oveja cuando está perdida. Pero el contexto de este versículo, todo lo detona la inspiración de un espíritu de mentira. En este contexto estamos viendo algunos profetas que están inspirando e impulsando al rey Acab para que vaya a la guerra. Y le están diciendo: tú, rey Acab, vas a triunfar. Uno entre sus profetas se hizo unos cuernos muy impresionantes, diciéndole al rey: con estos cuernos vas a acornear a tu enemigo. Pero la escritura me dice que había salido un espíritu de mentira para inspirar a los profetas para que Acab hiciera lo que deseaba. Pero ojo, este espíritu de mentira provocó dos cosas, mi amado. Estamos hablando de profetas. Diga conmigo, profetas. Es decir, es una persona puesta en autoridad. Pero al momento de que el profeta fue inspirado por un espíritu de mentira, trajo dos cosas horribles. La primera, ciertamente fueron aplaudidos, recompensados por Acab, porque le dijeron, le endulzaron el oído al rey. Le dijeron lo que quería oír. ¿Alguien te ha dicho a ti lo que quieres oír? Estás así como que bien feíto y te dice: ay, estás bien guapo. ¿A poco no? Pero quiero que volvamos a esto. Estos profetas provocaron que el rey Acab iniciara su caída de destrucción y todo el pueblo se descarriara espiritualmente. Y de acuerdo a la palabra, la recompensa de esto fue guerra y prisión a causa de que hubo un pueblo, hubo un profeta descarriado que los estaba inspirando a hacer cosas que no estaban bien. Mi amado, antes de continuar, ¿sabes por qué esos profetas estaban descarriados? Porque nunca habían desnudado su corazón ante el Señor. Porque estos profetas, mi amado, querían hablar lo que era de su carne y no lo que venía de Dios. El profeta Micaías dijo: yo no voy a hablar nada si Dios no me dice que diga. Pero ¿cuántos por ahí andan hasta repartiendo profecías? Mi amado, alguien me decía: es que fueron hasta mi casa a decirme cierta profecía. Me hablaron por teléfono para decirme cierta profecía. Mi amado, usted tenga cuidado, no se desvíe de lo que dice la Escritura. No entremos en pánico, porque la palabra es nuestra única herramienta para estos tiempos de dificultad. Estos profetas cayeron para ser descarriados porque guardaban secretos. Y quiero recordarte algo: en el cielo no hay secretos. Y el Señor comienza a ver estos 400 profetas de Baal. Y desde el cielo se escucha una voz muy fuerte y dice: estos, diga conmigo, estos no tienen Señor. ¿Ve lo que está diciendo el Señor nuestro Dios? Estos que piensan que me tienen a mí, no me tienen. Cuando estamos hablando de la oveja descarriada, estamos hablando de personas que están dentro de la casa del Señor.
Y al momento de que el Señor mira a este grupo de profetas en un gran sufrimiento, Dios les habló. Diga conmigo, Dios les habló, pero la oveja extraviada nunca escuchó. Mi amado, no sea que de repente te extravíes, porque hablábamos que todos somos propensos, ¿verdad? No sea que te extravíes si Dios te esté hablando o Dios te mande a alguien a hablarte y no le escuches. Porque yo encuentro en la escritura que dice, mis ovejas oyen mi voz. Claro, pero si la oveja está distraída, no lo va a escuchar. Tenga cuidado a quien esté escuchando, mi amado. Porque cuando dijo el Padre, estas ovejas no tienen amo, no tienen Señor, me está hablando de algo. Una oveja descarriada es una oveja que vaga sin rumbo, no tiene destino, no tiene Dios. Y yo te hago una pregunta muy fuerte. ¿Cómo sería tu vida si Dios no te hubiera alcanzado? O el único honesto, ya no viviría. ¿Cómo sería tu vida? Evalúa cómo sería tu vida sin Cristo. ¿Cuál sería tu estado espiritual si vagaras en los montes como estos profetas y en vez de tener a Dios como amigo lo tuvieras como enemigo? Porque estamos hablando de ovejas descarriadas que no oyeron la voz de Dios, como el Gadareno, muy interesante. Mi amado, vamos un poquito más atrás en el contexto para empezar con los lugares altos, porque tengo que ponerte un contexto para comenzar a construir. ¿Cómo empezó la caída de Israel en ese tiempo? Cuando Acab, diga conmigo, cuando Acab determinó casarse con Jezabel. Dice la escritura y me impacta. Acab dice al final de la historia de Acab que fue de los peores reyes que tuvo. Pero a pesar de que fue de los peores reyes, antes de que Acab se casara, Dios tuvo misericordia de él porque se humilló. Me impacta, dice la palabra, y te lo narro un poquito, que venían dos reinados contra Acab. Y Acab se sacó muchísimo de onda. Y él entró en ayuno, se humilló al Señor y Dios lo respaldó y lo defendió. Pero se le olvidó. Y fue y se casó con la hija de don Gadareno. Mira nada más. Y ya no escuchó la voz de Dios. Es decir, mi amado, cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, estás en peligro de descarriarte. Porque ahí inicia el sequedal del rey Acab y también la destrucción de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la escritura en el libro de Proverbios, cuando no hay voz profética, el pueblo se pierde. Cuando no hay visión, el pueblo se extravía. Mi amado, tenemos que tener bien entendido que necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque si no, alguien o algo nos puede seducir y esta alma mañosa, ¿cuántos saben que el alma es mañosa? Nos va a confundir. Y vamos a confundir la voz de Dios con la voz de esta carne. ¿Y cuál va a ser el precio? Lugares altos. Diga conmigo, lugares altos. Ahora entiendes todo lo de acá para llevarte a entender los lugares altos. Te quiero recordar, dice la escritura que Jesús, el buen pastor, deja las 99 y se va por los montes a buscar a la que se había perdido. Y en una versión muy antigua dice, la busca hasta encontrarla. Wow, qué impacto. A mí me da gran paz saber que, no me quiero extraviar, no me quiero descarriar, pero me da tal confort esa palabra que el Señor me va a buscar hasta encontrarme. ¿Alguien dice amén? No porque nos vayamos a descarriar, claro que no, sino porque Él me busca. Él te busca. ¿Alguien le puede dar palmas al pastor de pastores?
Vamos a empezar con esto. Diga conmigo, lugares altos. El Señor nos creó con algo muy interesante, ese deseo natural de adorar. Pero si ese deseo natural de adorar no es bien enfocado, podemos adorar falsos dioses o al Dios verdadero. Pero no solamente adoramos falsos dioses o al Dios verdadero, sino que nuestra naturaleza es edificarles algo elevado, porque le estamos reconociendo que ese ídolo o ese Dios o nuestro Dios es por encima de nosotros. ¿Vamos juntos? Por eso, mi amado, son los lugares altos. Y mientras estudiaba los lugares altos, encontré algo impresionante. Si tú escuchas la palabra Canaán, ¿qué viene a tu mente? El lugar donde fluía la leche y la miel, ¿te acuerdas? Diga conmigo Canaán. Pero también si hablamos de Canaán, si alguien te dice, vas a entrar a la tierra prometida, que es Canaán, ¿a qué te suena? Bendición, ¿a poco no? Prosperidad. Si no tenías familia, a lo mejor tener familia. No sé, ¿alguien le ha dicho, vas a entrar en tu Canaán? ¿Alguien lo ha escuchado? Claro. Pero cuando yo estudiaba esto, los lugares altos están en Canaán y no en ninguna otra parte. Vamos a aplicar esto, mi amado. Es decir, que debes tener mucho cuidado cuando el Señor comienza a prosperarte, porque corres peligro de levantar un lugar alto. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a la palabra, vamos al libro de Oseas, capítulo 10, verso 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Pero ve cómo está la literatura, para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó, ¿qué? Altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Nos está hablando de que Israel fue muy prosperada en fuerza, en inteligencia, en fruto, en riquezas. Y continúa la palabra. Mira la realidad del corazón de Israel. Estaba dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Mi amado, los lugares altos representan ese corazón torpe que en vez de honrar a su Señor porque fue prosperado, porque lo sacó del hosto cenagoso, ahora se le olvida. ¿Te has topado con algún cristiano que se le olvidó de dónde salió? Y es horrible. Es que usted estaba en esto. No, claro que no, yo nací con alitas, ¿verdad? No, mi amado. Tenemos que tener bien centrado que todo lo que somos, todo lo que tenemos y aún hacia donde vamos es gracias a Dios. No es gracias a nuestro entendimiento, no es gracias a ni siquiera a nuestra familia, porque hay gente muy arraigada. Mi familia me ayudó. No es cierto. Por eso nos desviamos, por eso se desvía el corazón, porque perdemos de vista al único que es digno de toda adoración. Vamos juntos, mi amado. Si seguimos hablando de Canaán, podríamos decir, es el lugar donde entró Josué y encontró unas uvas gigantes, ¿te acuerdas? Y frutos impresionantes. Pero ¿sabías que Canaán fue el escenario y aún es el escenario? ¿Me explico con la palabra escenario? Es el escenario de un gran índice de orgías, de sacrificios humanos, de violencia, de envidia, de celos. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón del hombre es levantarse en sí mismo como ídolo, y cuando se levanta en sí mismo como ídolo, no le importa aplastar a otro. Por eso hoy Canaán
ya no es una tierra donde fluye leche y miel, sino es el escenario de destrucción y violaciones. Porque el pueblo de Israel prosperó, pero se olvidó de quién era su Dios. Por otra parte, mi amado, me dirás, pastor, ¿es que entonces la bendición es mala? No. Recuerda cómo es tu corazón. ¿Alguien se acuerda cómo es nuestro corazón? Perverso, engañoso y lleno de... Así. Mi amado, quiero mostrarte algo que el Señor le dijo a Israel. Y entiendo que el Señor nos está hablando para no solamente apartarnos de esos lugares altos, sino que jamás levantarlos. Porque los lugares altos, bien decían al principio, es idolatría. Sí, sí es idolatría, pero la idolatría viene de algo más profundo. Y quiero que hoy veamos eso profundo. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 9. El Señor le advirtió cosas muy impresionantes a Israel. Deuteronomio 18, verso 9. Dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, diga conmigo Canaán. Vamos, dígalo fuerte, Canaán. Lo repito. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera de estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. Si vemos en esencia este versículo, sin entrar mucho en temas como la agorería, la hechicería, cosas que hemos platicado, en esencia el Señor está diciendo: cuando yo te dé tu bendición en el lugar donde estés, no imites a nadie. Porque te las estoy dando porque yo impartí en ti mi esencia. Y si vas e imitas a otro, obtendrás la esencia de otro y no de mí. ¿Alguien viene conmigo? Es decir, mi amado, vamos a ponerle más salsa a los tacos esta mañana. En este tiempo, aún el imitar a alguien es cuestión de dinero, ¿a poco no? El imitador de Juan Gabriel, el imitador del hermano Fernández, ¿verdad? Hay un cantante. El imitador de la hermana Paquita, la del barrio, ¿verdad? Mi amado, imitar para muchos es cuestión de dinero, para Dios es cuestión de abominación. Tengamos mucho cuidado con eso. Al momento de estar estudiando esto, mi amado, yo me di cuenta de algo muy terrible. Y es que el Señor a cada uno de nosotros nos sacó de las tinieblas, ¿te acuerdas? Si lo vemos aplicado el versículo, el Señor echó de delante de la nación de Israel naciones que eran abominación. ¿Qué crees? Tú y yo veníamos de esas naciones de abominación. Pero al entrar en el Señor, fuimos llevados a ser nación adquirida, pueblo santo, linaje escogido. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces, teniendo esa identidad, el Señor te está diciendo: no vuelvas atrás, porque si vuelves atrás, vas a descarriarte. ¿Alguien conmigo? Mi amado, ¿sabes qué es lo peor? Que muchas personas dentro de la casa del Señor imitan las modas, imitan con cierta vestimenta, con cierta música, imitan algo de alguna persona, cuando el Señor a ti y a mí nos hizo únicos e irrepetibles. Mi amado, quiero mostrarte algo que dice la Escritura, que tú tienes que tomar en tu corazón muy fuerte. Vamos a Jeremías 15:19.
Diga conmigo, lugares altos. Mira lo que dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Alguien dispuesto a ser transformado hoy? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mi amado, te lo digo muy fácil en relación a la imitación. Podríamos hablar mucho de este versículo, pero me quiero enfocar a la imitación. El Señor te está diciendo, ¿quieres que haya imitación? Que ellos imiten tu santidad, que ellos imiten tu fe, que ellos imiten tu fervor por buscarme. No imites tú las conductas de ellos, porque si lo haces, tendré que destruirte. Porque por eso destruyó las naciones el Señor. ¿Alguien va conmigo hasta aquí? Mi amado, el Señor no solo nos está exhortando que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Que la gente te busque a ti porque eres hijo de Dios, no los busques tú a ellos y te vuelvas conforme a lo que son. No los imites. Pero aún el Señor exhorta de una manera muy fuerte y dice, cuando yo te meta a la tierra que te he prometido, vas a exterminar, vas a destruir las conductas paganas. Mira lo que dice en Números 33:52. Números 33:52 dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Voy a poner un ejemplo antes de continuar. Mi amado, es como, no te sientas ofendido, esto pasó en una iglesia que está en Júpiter. Imagínate que hay una familia donde siempre ha existido el adulterio. El abuelo fue adúltero, el papá fue adúltero, y hoy el hijo acaba de llegar a Cristo. Y llega Cristo, se sienta delante de un pastor y el pastor le está diciendo, tienes que romper con tus generaciones, tienes que romper con tu pasado. Y este hombre, pero es que en mi familia siempre ha habido adulterio y es algo normal. ¿Tú qué le dirías? Tienes que romper con eso. Que toda tu familia se vuelva a ti e imiten tu santidad y tú no sigas practicando lo de ellos. ¿Alguien conmigo? Por lo tanto, mi amado, tienes tú en el Señor que ser ese Pablo. El apóstol Pablo estaba delante de algunos chiquitines en el espíritu y les dijo, ok, si no saben escuchar a Dios, si no saben imitar a Jesús, imítenme a mí porque yo lo imito a Él. ¿Estás conmigo? Tenemos que imitar a Cristo, a Él sí, no al mundo, mi amado. Te la voy a poner más difícil. El hecho de que Israel no destruyera los ídolos, no dejara de imitar a la gente, lo llevó a la idolatría. Y encontré un problema muy grave a causa de la idolatría. La idolatría, mi amado, vamos a ponerlo muy sencillo. Tú estás hoy en Cristo. ¿Alguien ama a Cristo aquí? Okay. Ya no me voy a enfocar a las imágenes porque tú sabes que eso es abominación para Dios. Mira, te voy a platicar, hay ocasiones que veo alguna imagen y me dan náuseas. ¿A alguien le ha pasado que le dan náuseas? Eso es rechazo para el Señor. Pero quiero enfocarme a algo más terrible. Tú llegaste a Cristo, estás firme en Cristo, renunciaste a todo lo pagano. Pero si tú no lo enseñas a la siguiente generación, ¿qué crees que hará? Va a volver a levantar idolatría. Va a volver a levantar lugares altos. Mira lo que dice la palabra en Jueces capítulo 2, verso 10. Nuestra necesidad es levantar una familia fiel al Señor.
hijos, nietos, etcétera. Tu esposo, tu esposa tienen que conocer al Señor. Mira lo que dice, y este versículo es muy fuerte. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, habían muerto todos, ¿ok? Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Me puedes ayudar a leer? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mi amado, mírame un momento. Te voy a hacer una pregunta de machos, ¿verdad? Así, bien macho. Si tú murieras en este momento, tú como padre de familia, ¿tus hijos seguirían a Cristo? Si he sido testimonio para ustedes. Vamos a pensarlo. Ya el hermano dijo, si he sido testimonio. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Has sido testimonio para tu familia que si hoy tú mueres, tus hijos van a seguir a Cristo? Porque es lo que yo estoy viendo en Jueces. Los vi en el fuego del Señor, se murieron, se los llevó el Señor. Pero sus hijos ya no siguieron a Cristo. ¿Y cuál fue el precio? Lugares altos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres de familia? En mi caso, como tu pastor. Mostrarte que la idolatría, los lugares altos, la imitación, el no honrar a Dios cuando estás en tu Canaán, va a traer destrucción a casa. ¿Alguien va aquí? Yo veo que el Señor, en el libro de Deuteronomio, Él fue muy bueno, muy benévolo con aquellos que se despojaron de la idolatría, pero fue totalmente destructivo a la vez con aquellos que levantaron lugares altos. Aún en el libro de Apocalipsis dice, oh Babilonia la grande, la madre de las rameras, serás destruida por tus abominaciones. Y vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es Babilonia? A ver, alguien que me diga, ¿quién es Babilonia? Usted dice que la católica. Ok, ¿quién más? ¿Qué más es Babilonia? El mundo, por allá dijeron. Si nosotros solo lo encerramos como la iglesia universal, como la que acaban de nombrar, nos vamos a quedar muy cortitos. Esa no solo es Babilonia, es todo. Todo lo que no es Cristo es Babilonia. La brujería, la hechicería, los testigos, todo, diga conmigo todo. Todo eso es Babilonia. Y ve lo que está diciendo, la madre de todas las rameras, Babilonia la grande, serás. Mi amado, ¿quieres que te destruya tu mismo padre? Huyamos de los lugares altos. Permitamos que el Señor nos tome, nos transforme y nos liberte. Vamos a ver un poquito qué es idolatría. Tú y yo conocemos lo que es el adulterio, ¿verdad? Y para una persona que ha pasado por la terrible experiencia del adulterio, no me tiene que explicar, es que mi esposo o mi esposa hizo esto o aquello. Es doloroso, ¿a poco no? Es lo mismo que le estamos haciendo al Señor. Lo mismito. De hecho, tengo una noticia para ti, muy horrible. Antes de que tu pareja te sea infiel a ti, has sido infiel a Dios. ¿Vas conmigo? El adulterio físico no es más que un reflejo del adulterio espiritual. Y tal es el hecho de que Dios abomina el adulterio, abomina la idolatría, abomina los lugares altos, que de acuerdo a la Escritura dice que el Señor está por encima de los lugares altos. El Señor, de acuerdo a la Escritura, y ahorita te voy a llevar a los versos, el Señor se indigna de aquel que está en los lugares altos y lo hace visible, destruyendo toda su idolatría. Y la idolatría en el Señor no solo se refiere a las imágenes, sino a lo que hay en el corazón. El Señor tuvo que destruir millones de personas a causa de su
idolatría. De acuerdo a lo que yo encuentro en la palabra, el Señor repugna la idolatría, repugna los lugares altos. Mira lo que dice en Isaías 58:14, hablando de ti. Vamos, diga conmigo, el Señor va a hablar de mí. Dígalo fuerte, el Señor va a hablar de mí. Isaías 58:14 dice, si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor. Y mira lo que hace el Señor. Y yo haré que cabalgues sobre las cumbres de la tierra, sobre los lugares altos, dice otra versión. O sea, el Señor ni siquiera quiere que tú estés a nivel de todos. Él te quiere llevar por encima de lo natural. Y en Habacuc 3:19 dice, el Señor Dios es mi fortaleza. ¿Alguien dice amén a eso? Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Fíjate, aquí yo veo dos cosas. Para el Señor son tan repugnantes los lugares altos que ha determinado ponerlos por debajo de sus hijos. ¿Alguien conmigo? Mi amado, vuelvo a repetir algo muy fuerte. En la Escritura identifiqué los lugares altos por primera vez citados en Canaán. Antes no están en la Biblia. Quiero alertarte, vienen tiempos de bendición para muchos, pero ten cuidado porque en Canaán hay lugares altos. Mi amado pastor, me vas a decir, me está asustando. No, no se trata de asustarte, se trata de sincronizar, de sintonizar tu corazón con el corazón de Dios. Porque un corazón que no está sintonizado con Dios se puede descarriar. Por ahí dicen que lo que más destruye a las personas son las faldas, la fama y la lana. La fortuna, ¿estás conmigo? Y si el Señor nos está diciendo, ten cuidado porque en tu Canaán puede haber lugares altos y te puedes descarriar. Pregunta, ¿el dinero es malo? No, el amor al dinero es malo. ¿Estás conmigo? Pregunta, ¿el amar a tus hijos es malo? No, ¿verdad? Pero colocarlos a ellos en un pedestal es destrucción para ti y para tu hijo. Mi amado, cuando hacía este mensaje, el Señor me dijo algo muy feo y lo tengo que decir. Muchos padres de familia tienen a sus hijos inconscientemente como su lugar alto. Pastor, ¿qué tengo que matar a mi hijo? No, no lo mates, solo entrégalo al Señor. Si lo matas, me invitas a la barbacoa, ¿verdad? Tienes oveja. Mi amado, vamos a ir aterrizando todo este mensaje. Los lugares altos, préstame toda tu atención, necesitas tener convencimiento de esto. Los lugares altos son parte del itinerario de toda oveja. Es parte del proceso de madurez pasar por el lugar alto. Porque en los lugares altos el Señor, ¡pac!, te rompe, te tira, te hace ver a ti, que lo hagas ver a Él como el único en tu vida y pasas de etapa. ¿Vas conmigo? Es como un examen. Diga conmigo, es como un examen. Pero lo terrible es cuando tú solito vuelves al lugar alto. Porque en ese lugar alto tú corres peligro, mi amado. Corres peligro de volverte enemigo de Dios. Por eso la Escritura nos habla de la apostasía. La apostasía no es más que volver a los lugares altos. ¿Vas conmigo? Y es peligrosa porque nadie te puede sacar de la apostasía. Porque aún puede venir Jesús mismo y hablarte y predicarte en medio de la apostasía. Pero como ya le diste la espalda,
no vas a tomar atención de él. Por eso el Padre fue tan tajante, fue tan determinante con Israel cuando le dijo: vas a exterminar a todo hombre que esté en Canaán, porque no quiero que imites su conducta. Pregunta: ¿eres la misma persona aquí en la iglesia que en tu trabajo? ¿O en tu trabajo eres más relajado y dices palabrotas, y de repente los chistes de doble sentido, y de repente, ay, mira, ahí va la secretaria? Mi amado, la palabra nos exhorta en todo tiempo a examinarnos, porque no podemos disfrazar a nada ni a nadie. Necesitamos sacar a la luz esto. Por eso esos profetas con los que comencé hablándote trajeron tanta destrucción, porque tenían una doble vida. Un apóstata tiene una doble vida. Un apóstata, mi amado, no puede amar a Dios. Por eso el Señor fue tan tajante, porque Él conoce que nuestro corazón se deja seducir. Y un corazón seducido es un corazón que se puede descarriar. Si no extirpamos desde la raíz, desde lo profundo, lo que nos lleva a los lugares altos, la Escritura nos dice que esas personas, esa conducta que provocaron en tu corazón, se volverán como espinas a tus ojos y aguijones a tus costados. Te lo voy a traducir para que me entiendas más. Si no expulsamos el pecado te expulsará a ti. ¿Vas conmigo? Si no somos nosotros la muerte de nuestro deseo carnal, el deseo carnal será la muerte de nuestra alma. Mi amado, por eso solo el príncipe de los pastores puede ir por ti a esos lugares altos. Y quiero que te enfoques en esto. Creo que es el mejor ejemplo que te puedo dar. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. Te narro un poquito la historia y luego te leo el versículo. Para este momento, Jezabel había hecho un gran caos en Israel. Y fue y se refugió en su reinado, llamémosle así. Pero Jezabel tipifica, llamémosle así, un espíritu de seducción, un espíritu sexual, un espíritu que provoca caída en el sexo opuesto. Y la Escritura nos narra de que para este momento Jezabel sabía que iba a enfrentarse a un ejército. Y en vez de que Jezabel fuera y le hablara a todo el ejército, dice la palabra que ella fue y se puso antimonio en los ojos. Se fue a poner guapa la mujer. ¿Vas conmigo en la historia? Ok, y ahora Jezabel, desde la parte más alta de su reinado, está viendo cómo se acerca Jehú. Jehú era un rey, un hombre fuerte en batalla. Era bravo, así como el que tienes al lado de ti. Y dice la palabra que se acerca y ocurre esto. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, se puso guapa, y se asomó a una ventana. ¿Estás sincronizado con esta imagen? Ok. Quiero decirte algo, Jezabel era una reina, diga conmigo, era una reina. Te muestro algo. ¿En algún momento has visto al presidente Andrés Manuel López Obrador solo? Siempre lleva su séquito de guardias. ¿Alguna vez viste al presidente de Estados Unidos solo? Siempre lleva, pero un montón de escoltas. Al igual esta reina Jezabel. Pero en la antigüedad las reinas tenían una guardia, pero toda la guardia eran eunucos. ¿Me doy a entender con la palabra eunuco?
Es decir, alguien que no podría, un varón que no podría tener deseo sexual ni ningún tipo de atracción por una mujer, porque ya sean, bueno, ya, continúo. Y continúa la palabra, dice, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, fíjate, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él, Jehú, entonces su rostro hacia la ventana dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y recuerda que atrás de Jezabel estaba su guardia, muchos hombres eunucos. Y dice, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, gente de, de la realeza de la mujer esta. Y les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Te voy a explicar. Pregunta, ¿por qué Jehú, estando armado hasta los dientes, siendo un hombre de guerra, no fue y le cortó la cabeza personalmente a Jezabel? Porque ella podía seducirlo. Pastor, pero es que él podía atacarlo. Era un espíritu tan destructivo que había en ella que podía seducirlo. Y al momento de que ve a los eunucos, tipo de Dios, lo defendió. Con todo esto, ¿a qué voy, mi amado? Para que Jehú no fuera destruido y seducido, tuvo que ser rescatado en los lugares altos por el Señor. ¿Vas conmigo? Por eso la oveja descarriada, no se trata de que vaya alguien por él o por ella, se trata de que el Señor en sí mismo la rescata, porque muchas veces si otra oveja va por esa oveja perdida, también se puede descarriar. ¿Alguien está aquí? Como que me ven con ojos de Y voy a terminar con esto, mi amado. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 32 y 33. Mi amado, me dirás, ¿es que no será problema del pastor que yo levante lugares altos? ¿No será problema de mi familia que yo levante lugares altos? Quiero mostrarte lo que dice la palabra. Segunda de Crónicas 20, 32 y dice, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Diga conmigo, el líder estaba bien. Él era un rey. Ok, dice la palabra que estaba enderezado, pero ahora mira lo que pasó con el pueblo. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Pregunta, ¿quién tiene el problema? ¿El rey o el corazón del hombre? Por un momento, mi amado, cierra tus ojos y examina tu corazón.